a la siguiente mesa de diálogo porque hay que hablar de Sandra Cuevas y de otros temas que son controversiales. Le agradezco a Kurt Harvard, escritor, periodista, quien está comprometido con la verdad y es amigo de esta familia sin censura. Kurt Harvard, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Un gusto estar aquí en el programa nuevamente. Gracias, Kurt. También saludo al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, José Alfredo? Hola Vicente, encantado. Hola Kurt, pues encantadísimo de estar una vez más charlando con ustedes y con la audiencia de este gran programa sin censura. Gracias y saludo al periodista y lingüista, al querido Miguel Martín Felipe Valencia, quien también ya llegó para la mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Miguel Martín? Muy bien, Vicente, muchas gracias. Buenas noches a todos, a toda la familia sin censura. Vaya, se me mueve la cámara. Eso. A ver, Kurt, ¿cuál es el balance que podemos hacer, si me permites, de la Cumbre de las Américas fracturada? Te lo pregunto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó hoy en la mañanera que 20 de 30 países se pronunciaron en contra de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. De hecho, uno de los más potentes discursos en ese sentido fue el del presidente de Argentina, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández. ¿Qué balance puedes hacer o desde tu perspectiva, qué deja la Cumbre de las Américas? Ay, Vicente, fue una cumbre como ninguna otra, ¿no? Desde que empezaron en el año 1994, ¿no? Estados Unidos nunca imaginó, ¿no? El tipo de respuesta que su arrogancia, su ceguera, ¿no? Iba a provocar en esta ocasión. Y se notó que estaban totalmente, pues, no estaban preparados para enfrentarlo, ¿no? Entonces, tienes por un lado dentro de la cumbre, ¿no? Discursos importantes, ¿no? De Alberto Fernández, como mencionaste, ¿no? Del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, del primer ministro de Santa Lucía, ¿no? Es decir, todos hablando en un mismo sentido, como casi nunca se ha visto anteriormente. Diciendo a Estados Unidos y a Biden sus cosas. Esto dentro. Mientras tanto, fuera de la cumbre oficial, había la cumbre popular, ¿no? Donde había también personas muy importantes como el doctor Cornel West, como muchos de la organización de Code Pink, ¿no? Que estaban haciendo su presión desde su lado, ¿no? Y desde la calle, ¿no? Y incluso había momentos increíbles cuando el secretario de Estado, ¿no? Anthony Blinken, ¿no? Fue cuestionado muy duramente por periodistas como Abby Martin, como otros, ¿no? Acerca de estas enormes hipocresías en quienes fueron invitados y quienes no, en el asunto de Israel y Palestina, es decir, etcétera, etcétera, ¿no? Y Blinken ahí un poco como la cara, ¿no? ¿De qué digo aquí? ¿no? Entonces, la cumbre, cumbre de este año dio un espacio para voces que sentían de una manera que nunca habíamos visto, tanto dentro como afuera del recinto oficial, digamos. Y eso, vaya, eso dio un enorme impulso a lo que era nada más el año pasado en la CELAC, una idea un poco vaga, que es la Unión de América Latina, ¿no? Aquí se vio de manera muy práctica el efecto que tiene hablar con unidad, ¿no? 20 de 32 países, digamos, ¿no? Solo 2 países estuvieron en oposición, ¿no? ¿Y cómo saca de quicio a Estados Unidos eso? ¿no? Se puede decir que la cumbre es algo finalmente simbólico, ¿no? Y sí, lo es en muchos sentidos, pero el simbolismo en la política es importante.
Y aquí el simbolismo fue que América Latina y el Caribe ya no va a obedecer, ¿no?, a Estados Unidos, ¿no? Y si Estados Unidos toma decisiones que van contra los intereses del continente y que son obviamente hipócritas, obviamente desde una óptica colonialista, pues va a haber una respuesta, ¿no? Y se notó, y repito, ¿no?, su absoluta incapacidad de responder eso, ¿no? Excepto que Cuba está atrás de todo, o apoyan dictaduras, o AMLO es narco, es decir, cosas disparatadas, ¿no? Pero el gobierno de Biden fue absolutamente incapaz de entablar un diálogo que aquietara este motín, ¿no? Y esto va a establecer un precedente importante. En la contracumbre, en la cumbre de los pueblos, precisamente, se hablaba de la gran influencia que tuvo, sin estar presente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Y creo que eso no lo puede negar nadie. La visión del presidente Andrés Manuel López Obrador fue replicada por socios de México como Argentina en voz de Alberto Fernández, incluso de otros que a lo mejor no comparten del todo la visión del presidente, como Gabriel Boric, el presidente de Chile. No lo sé, no estoy diciendo que así sea, pero importante el precedente que sienta Andrés Manuel López Obrador desde mi perspectiva, José Alfredo. José Alfredo. Sí, totalmente, totalmente se sintió la presencia de Andrés Manuel López Obrador sin estar presente, y esto es algo sumamente importante que se debe a que Andrés Manuel López Obrador tiene clarísimo el rumbo que debe tomar América, porque conoce perfectamente la constitución de lo que es hoy la Unión Europea y cómo nace la Unión Europea con el Tratado del Carbón y del Acero, después el Euratom y después la Comunidad Económica Europea, que es el tratado que se le llama el Tratado de Roma. Entonces, él conoce perfectamente todo esto y empieza a tomar decisiones muy interesantes, siempre en beneficio del pueblo, siempre en beneficio de la parte más débil. Y voy a poner un ejemplo. El neoliberalismo se caracteriza, por ejemplo, por bajar aranceles a los productos de otros países. Bueno, precisamente se liberan los aranceles. Andrés Manuel López Obrador está liberando los aranceles en este momento para alimentos que puedan ingresar a México de una manera libre. ¿Por qué? Pues porque tenemos falta de alimentos y parece que viene una recesión cada vez más. Es más probable que haya una recesión en Estados Unidos, y entonces esto va a agudizar un poco la crisis, y entonces Andrés Manuel se está preparando para que tengamos que comer y que no haya más inflación, y por eso lanza las jornadas para el autoconsumo y baja los aranceles. Por un lado, activa el autoconsumo y subsidia a los campesinos para que produzcan, y por el otro lado, baja los aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Que Andrés Manuel López Obrador está manejando un modelo híbrido en donde toma lo mejor de varias partes para el beneficio del pueblo, para el beneficio del más vulnerable. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos estaba a favor de las clases más desprotegidas, y las clases más desprotegidas lo hicieron propio, e incluso vimos carteles con la imagen de Andrés Manuel López Obrador y diciendo que tenían que incluir a los demás países. Esto le fue un contagio para los 20 países que estuvieron de acuerdo en que se sumaran a los demás. Y un matiz, Vicente, que se lo dejamos a los numerólogos. Después de que escuché cuando dijiste del número de países que estaban a favor y en contra, ahí en la cumbre, lo revisé el discurso de Ebrard, y fueron de 32 países, 20 a favor de que se incluyera a los demás países o en contra de la exclusión.
y me pareció muy, muy raro que eso se lo dejamos a los numerólogos, que en el mismo tiempo, casi en el mismo tiempo, Morena va a gobernar 20 países, perdón, 20 estados de 32 que tenemos en México. El número es igual. Entonces, pues bueno, no sé si sea casualidad, se lo dejamos a los numerólogos, pero me pareció simpático el detalle. Y entonces yo creo que por eso Andrés Manuel López Obrador estuvo sin estar presente, porque sus ideas, esa idea que plasmó, lo dijo y lo he dicho muchas veces yo, desde el aniversario del natalicio de Simón Bolívar en el Castillo de Chapultepec en el año 2021. Es decir, lo que Andrés Manuel dijo en el año 2021 en esa celebración, lo dijo Biden igualito, que necesitaban de la integración de América para hacerle frente al crecimiento asiático, al crecimiento de China concretamente. Entonces, por eso, cuando Andrés Manuel López Obrador pone una idea, de inmediatamente impone agenda. Lo ha hecho desde que fue jefe de gobierno, lo sigue haciendo, pero lo interesante es que antes ponía la agenda como jefe de gobierno, después como líder político, después como presidente de la República y ahora como líder internacional. Fíjate, Miguel Martín, creo que otro de los perdedores, de los grandes perdedores de la cumbre es Luis Almagro, el secretario general de la OEA. México ha pedido una refundación, reorganización de la OEA, algo que también mencionó en su discurso Alberto Fernández, para que haya autoridad, pues que renuncien los que ahorita comandan la OEA. Y Luis Almagro, de hecho, fue interpelado durante una de sus ponencias. Creo que uno de los grandes perdedores es Luis Almagro, que ha avalado incluso golpes de Estado como el de Bolivia, solo por mencionar un ejemplo, querido Miguel. Sí, y otro referente de que Luis Almagro, pues no es a lo mejor el más imparcial de los dirigentes, pues es precisamente que ha recibido, y no una vez, sino en bastantes ocasiones, pues a comisiones nombradas por el PAN, ¿no? Ha recibido a Mariana Gómez del Campo, y van y se toman la foto con él. Entonces, pues no es un buen referente. Fíjate que una cosa que me llama muchísimo la atención en toda esta cumbre, como ya lo dijeron, pues el fantasma de Andrés Manuel estaba presente, tal vez más presente que cualquier otro, ¿no? Que cualquier otro presidente, me refiero como figura, y no me refiero a hegemonía, porque creo que la hegemonía pues la sigue teniendo la derecha en Latinoamérica, y pues de su lado están los empresarios, de su lado están los medios masivos, los medios tradicionales. Creo que la verdadera hegemonía sigue estando ahí, ¿no? Si nos vamos a los términos de Antonio Gramsci. Sin embargo, creo que esa hegemonía, ese poder del pueblo, esa penetración ideológica que tiene en el pueblo, pues se notó mucho más de Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente dijo, pues fue el más mencionado sin estar realmente ahí presente. Y si lo comparamos, ya saben que me gusta a mí ponerlo en perspectiva con cómo eran las participaciones de los antiguos presidentes de México en este tipo de eventos, pues era totalmente anecdótica, era totalmente en consonancia con lo que dijera Estados Unidos. Nunca hubo alguna postura disidente. Si acaso me parece que durante los eventos bueno, y eso no en las cumbres, no me refiero a las votaciones, más bien dentro del Gabinete de Seguridad de la ONU, se votó en México, sí estuvo en contra de que se atacara a Afganistán, me parece. Entonces, estas cuestiones que tenían los presidentes de nada más ir y pues sí, aplaudirle sobre todo al presidente gringo en turno, hay que decirlo, de decirle que sí a todo y demostrarse como una nación abierta para no espantar a la inversión extranjera, ¿no? Que eso es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Es que no nos vayamos a enemistar, es que no la vayan a regar en ese tipo de eventos porque se espanta la inversión extranjera, pero ya vimos que no pasa nada porque el discurso del presidente, que en este caso pues fue avalado, como ya decíamos, por otros líderes como Alberto Fernández, es un discurso sí frontal, pero si se fijan, el léxico está muy bien escogido, porque, por ejemplo, ciertamente no está descubriendo el hilo negro Andrés Manuel en cuanto a plantarle cara a Estados Unidos, en cuanto a no dejarse llevar por la hegemonía.
Sin embargo, por ejemplo, no está utilizando categorías, no sé, como imperialismo, por ejemplo, que es una palabra fuerte, que nosotros la podemos utilizar tranquilamente porque las cosas hay que llamarlas como son, pero en ciertos lugares pues se escandaliza, ¿no? La gente. Y esto era, por ejemplo, lo que utilizaba, por ejemplo, Hugo Chávez o el mismo Che Guevara, en ese famoso discurso que dio en las Naciones Unidas. Por supuesto, Fidel Castro, utilizaban este tipo de categorías, ¿no? Que son palabras muy incendiarias porque se volvieron tabúes dentro de la industria cultural, ¿no? Hablar de opresión, hablar de desigualdad, hablar de hegemonía, hablar de imperialismo, hablar de capitalismo, y el presidente, pues, les dice las cosas en su cara, pero sin utilizar estos términos incendiarios. Y fíjense que ahorita me llama muchísimo la atención, y no sé lo que les habrá parecido a ustedes, pero fíjense cómo los gringos, digamos, en su narrativa de la cultura pop, pues ahora nos dicen que épico es cualquier cosa, ¿no? Que épico es, no sé, la aparición de los 3 Spider-Man juntos, ¿no? Si se quiere, en el universo de Marvel, no sé, pero creo que para mí épico como mexicano fue escuchar el Viva México y el Viva AMLO, no estando presente el presidente en la cumbre. Creo que fueron momentos, para mí, momentos cumbre, valga la redundancia, de este evento, en el que sin duda, pues el ganador, la figura dominante, es el presidente de México. Y medido bajo este rasero, sí le creo a mi querido José Alfredo en eso de que en una de esas, pues se anda gobernando otros 19 países aparte de México. Mi querido Kurt Harvard,